Bon dia, Església. Dóna goig veure la casa del Senyor, el culte del seu poble ple, veritat. I és un privilegi tornar a obrir la paraula de Déu junts en aquest matí i escoltar la seva veu y el que ell té preparat per cadascú de nosaltres. Amén. Continuamos con nuestra serie de sermones a través del Evangelio de Marcos, hoy llegando ya al capítulo 15, y vamos a estar cubriendo los versículos del 16 al 32. Llegamos a uno de los momentos más sobrecogedores del relato del Evangelio y de la vida de Jesús. Creo que paso a paso, texto a texto, canción a canción, a lo largo de esta mañana nos ha ido preparando para este momento y confiamos que el Señor pueda grabarlo con fuego en nuestros corazones y podamos extraer todo lo que Él nos quiere decir en su palabra en estos momentos finales de la vida de Jesús antes de ir a la cruz. El título del mensaje en esta mañana es Vía Cruces, así que quizá ya te sugiere de qué vamos a estar hablando. Vamos a comenzar con esta lectura. Marcos capítulo 15 y a partir del verso 16. Y esta es la palabra de Dios. Entonces los soldados le llevaron a Jesús dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle: «Salve, Rey de los judíos». Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Y puestos de rodillas, le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: «Bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros: «Con los escribas, a otros salvó, y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos». Y también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Esta es la lectura de la palabra de Dios. Amén. El Vía Crucis, o el camino de la cruz, que es lo que esto significa, es una devoción cristiana temprana que data del siglo IV después de Cristo, donde los cristianos comenzaron a recorrer la ruta de la pasión de Jesús en Jerusalén, conmemorando los diferentes momentos entre su condena y su crucifixión. Su forma más estructurada, tal y como la conocemos hoy día de 14 estaciones, fue desarrollada posteriormente, durante los siglos XIV y hasta el siglo XVIII, y fue popularizada por la Orden de los franciscanos, quienes, además de tener a su cargo la supervisión de los lugares sagrados de la Iglesia de Roma, entendían la dificultad que tenían los fieles de peregrinar hasta Jerusalén y quisieron recrear las mismas escenas por diferentes lugares de Europa, con el propósito de acercar la experiencia que podrían tener los fieles en Tierra Santa europeos. En la actualidad, el Vía Crucis consiste en la meditación, básicamente durante la Cuaresma, la Santa Cena, sobre 14 estaciones de la Pasión de Cristo, donde se busca que el fiel se identifique, experimente de alguna manera los sufrimientos de Jesús. Dicho todo esto, hoy tengo una buena noticia para ti. No hace falta que viajes a Jerusalén. No hace falta que recrees las escenas de la pasión de Jesús en ningún lugar o de alguna manera, o que esperes hasta Semana Santa para vivir o sentir algo especial. Cada uno de los 4 evangelios, inspirados por Dios, nos presentan ese camino de la cruz, donde Jesús padeció por nosotros, permitiéndonos ahora a los creyentes experimentar su significado. Entonces vamos a caminar juntos a Jesús hasta el Calvario en esta mañana, y lo vamos a hacer a través del Evangelio de Marcos, deteniéndonos, vamos a seleccionar 5 momentos de esa vía dolorosa, como también se le conoce,
y aprendamos sobre el precio de nuestra salvación y la devoción que le debemos a Jesús por ella, cómo Cristo se ha identificado en ese camino con nosotros y nosotros ahora debemos identificarnos con Él. Así que vamos a detenernos, como digo, en estas 5 estaciones. La primera será el escarnio, la segunda el camino, la tercera la desnudez, la cuarta la crucifixión y la quinta la blasfemia. El escarnio, el camino, la desnudez, la crucifixión y la blasfemia. Vamos paso a paso y vayamos a ver la primera de estas estaciones, el escarnio por parte de los soldados. Y podemos volver al texto y lo encontramos a partir del versículo 16 y hasta el 20. Volvamos a esta lectura. Dice que entonces los soldados llevaron a Jesús dentro del atrio, esto es, al pretorio. Y estas traducciones que nos hace aquí Marcos nos dan algunas pistas de a quienes se está dirigiendo, ¿verdad? Seguramente a cristianos que están en Roma. Y convocaron a toda la compañía. Se conoce que una compañía de soldados por entonces podría contar con alrededor de 600 legionarios. Hombres fuertes, hombres rudos, hombres adaptados perfectamente al dolor, realmente crueles. No sabemos si eran tantos, pero quizá eran unas cuantas decenas o centenas. Convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, Rey de los judíos». Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Y después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. En esta primera estación, camino a la cruz, nos encontramos con una parodia. La parodia de la coronación, podríamos decir. Si observas bien, se encuentran ahí todos los elementos. Tienes la sala real, era ese atrio, ese pretorio. La corte real, tienes ahí a la compañía de soldados. La ropa real, vestido de púrpura. La corona real, una corona de espinas. El saludo real, salve, Rey de los judíos. Quizá era eso lo que le decían al mismo Herodes o al César. El cetro real también, dice que tenía una caña. En otro evangelio nos dice que se la pusieron en su mano derecha y con esa misma caña le golpeaban la cabeza. E incluso el reconocimiento real, de rodillas, le hacían reverencias. Una parodia sin precedentes, sobre todo si entendemos contra quién la están haciendo. Un escarnio humillante. Pero debemos preguntarnos, como en cada una de las estaciones, ¿por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, así empieza el evangelista Marcos su evangelio, Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, se expuso a eso? Jesús fue humillado y escarnecido en la tierra para que nosotros fuésemos exaltados y honrados en el cielo. La caída del hombre en Génesis 3, recuerdas, nos aseguró una tierra de espinos como nuestra porción. Y eso, además de en sentido literal, toma muchas formas, ¿verdad?, figuradas en nuestra vida. Jesús llevó la corona de espinos que nosotros merecíamos para que nosotros pudiésemos llevar la corona de gloria que Él merecía. Es de esperar que esta parodia nos indigne, te indigne, si eres un discípulo de Jesús. Hay un momento en uno de los libros de las Crónicas de Narnia, El león, la bruja y el armario, de C.S. Lewis, en el que el señor Castor, uno de los más fieles súbditos del león Aslan, que es el legítimo rey de Narnia, se indigna cuando escucha cómo se le llama a la malvada bruja Yadis, que era una usurpadora del trono, la reina de Narnia. Se indigna. Y en ese momento el león Aslan, repito, el legítimo rey, le dijo al señor Castor: tranquilo, Castor, muy pronto todos los nombres serán devueltos a sus legítimos propietarios. Entre tanto, no disputaremos sobre ellos. Genial. Llegará el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, que Él es el Rey de Reyes. Pero entre tanto, no imponemos su nombre a la fuerza. Él nos enseña que es por la entrega, por el servicio, no por la imposición, sino por la persuasión, no por arriba, sino desde abajo, que avanza el reino de Jesús. Ahora piensa, si Él no tuvo reparos en no reivindicar su nombre, que es sobre todo nombre, ¿te imaginas tú y yo? ¿Por qué íbamos a tener reparos en no reivindicar el nuestro si hace falta? Por amor al suyo.
Si el rey ha sido tratado así, ¿qué pueden esperar también sus súbditos? Pero si Él se vistió de escarnio por nosotros, no tengamos nosotros ahora reparos en vestirnos de escarnio por Cristo. Cada vez que te veas tentado a resistir, a luchar, a ceder, por no pasar el ridículo de ir vestido de Jesús, jóvenes quizá en la escuela, con los compañeros, en el aula o después cuando sales, o en tu trabajo, entre compañeros o con el jefe o en la hora de descanso cuando hay conversaciones. Cuando te ves tentado de no pasar el ridículo de ir vestido de Jesús en cualquier contexto, recuerda su escarnio por ir vestido de ti en esta tierra. No hagamos nosotros una parodia de su coronación también. Si tú le has reconocido como tu Rey Salvador, no le quieras vestir y desvestir de rey según tu antojo y según el contexto. No quieras hacer ver que le vistes de rey en algunos contextos, quizá en el culto por la mañana, y nos arrodillamos ante él y le saludamos y le veneramos, pero luego le crucificas durante la semana en otros contextos, quizá en la escuela, quizá en el trabajo. No lo reconozcas solo con la boca y de rodillas. Hagámoslo con todo nuestro corazón y con nuestra vida entera. Esa es una verdadera coronación digna de este rey. Pero sigamos avanzando y nos encontramos con una segunda estación, un segundo momento de este Vía Crucis, este camino a la cruz, y es el propio camino hasta el Calvario. Y podemos volver ahí a los versículos 21 al 23. Y dice que obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, esto es la actual Libia, el norte de África, padre de Alejandro y de Rufo, un detalle interesante aquí, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, o en latín Calvario, y le dieron a beber vino mezclado con mirra. Esto era, según la costumbre, típico a los que iban a ser crucificados, una especie de remedio analgésico o un narcótico para adormecerle, para aliviar su dolor. Mas él no lo tomó. En esta estación nos muestra, como decía, el camino hasta el Monte Calvario. Y nos encontramos aquí con un Jesús agotado, que después de haber estado despierto toda la noche, recuerda todos los episodios, orando allí en el jardín de Getsemaní, sudando gotas de sangre, después arrestado violentamente, llevado ante ese tribunal de los judíos, apaleado al final, por la mañana muy temprano sin dormir, llevado ante Poncio Pilato. Después recibió una flagelación hasta casi la muerte. Muchos reos no llegaban a la cruz vivos, porque acababan muriendo en ese acto. De manera que aquí Jesús no puede ni mantenerse en pie. Y debía cargar con el peso de las maderas en las que sería crucificado. Pero qué cuadro tan gráfico que tenemos aquí del Hijo de Dios en su perfecta humanidad, como la tuya y la mía, no pudiendo ni siquiera con un madero a sus espaldas, como tú y yo tampoco hubiésemos podido. No hay ningún misterio aquí, y eso es lo más grande. Ese es el misterio, sabiendo quién es. Porque piénsalo, qué humillación para el Creador de los cielos, de las galaxias, de la tierra y de todos los árboles del campo. Ahora no puede cargar ni con uno de ellos. Y debía ser así, plenamente hombre, para pagar el precio de nuestra culpa humana, y plenamente Dios, para darle a ese sacrificio un valor eterno. Él cargó nuestro peso camino al Calvario, sin analgésicos para el dolor, consciente de todo en todo momento, para que ahora tú y yo podamos tener un camino ligero, una autopista por la fe hasta el cielo. Y hay una escena memorable, aquí aparecen los diferentes evangelios, con este tal Simón de Cirene cargando la cruz de Jesús, porque este no podía más. No sabemos mucho de él, es un personaje también misterioso. Se nos da aquí un detalle, que era el padre de un tal Alejandro y un tal Rufo. Y probablemente este Rufo es el mismo que menciona el apóstol Pablo en su carta a los cristianos de Roma, Romanos capítulo 16, junto con su madre, a los que seguramente también Marcos estaba dirigiendo su escrito a los cristianos de Roma. De manera que, fíjate, podemos pensar que Simón y toda su casa
acabaron convirtiéndose en discípulos de Jesús. Y aparece aquí ahora, quizá es un judío o un prosélito que vive fuera de Israel, que vino como tantos otros judíos esa semana a la ciudad para celebrar la Pascua. Pero este episodio podría significar una gran humillación para él. Porque podría ser confundido en la calle por esa ciudad como otro criminal. Recibir todos esos insultos y todos esos improperios, o por lo menos con uno de los amigos de uno de esos criminales que iban a ser ejecutados. Es irónico aquí ver cómo este Simón está cargando física, temporalmente, con la cruz de Jesús, pero realmente era Jesús el que estaba cargando espiritual y eternamente con la cruz de Simón ante la justicia de Dios. Y esa misma realidad es cierta de cada uno de nosotros, de cada uno de los que hemos creído y hemos puesto nuestra fe en Jesús. En algún momento de ese camino, quizá posteriormente, meditando sobre lo que había vivido, este Simón se dio cuenta de eso y comenzó con toda su casa a seguir a Jesús por la fe. Él era uno que pasaba por allí, era uno que venía del campo, un encuentro totalmente casual, pero es uno que tuvo un encuentro con el crucificado. Y esto lo que quiere decir es que eso también es parte de tu historia y de la mía. Un encuentro casual, pero transformador. Si tú hoy puedes entender lo que Jesús estaba haciendo para tu bien en esa cruz, pones tu fe en Él y le sigues tú también como su discípulo. Encontramos aquí la esencia de lo que es un discípulo, un seguidor de Jesús. Jesús había dicho en Marcos capítulo 8, si alguno quiere venir en pos de mí, ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Qué más da lo que pienses o digan los demás? Tome su cruz, estate dispuesto a pagar el precio que haga falta y sígame. Eso es fe. Eso es fe. La salvación es gratuita, es por gracia, es por Cristo. La recibes solo por la fe. Seguir a Jesús te costará la vida, pero es la evidencia de la salvación. Pero como se ha dicho muchas veces, Jesús cargó con la cruz más importante por nosotros. Él cargó con la cruz por nuestros pecados y ahora en comparación, nosotros solo tenemos que llevar algunas maderas, como este Simón de Cirene. Si te obligasen a llevarla una milla, como le obligaron a él, ¿no la llevarías 2 por él? ¿Sientes el peso de la cruz en tu vida diaria? ¿Sientes el coste de seguirle? ¿Llevas las marcas de la cruz también en tu cuerpo y en tu alma? Al negarte a ti mismo, al luchar con tus pasiones desordenadas, al amar sacrificialmente, al perdonar a otros como Él te ha perdonado a ti, al sacrificarte tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo por otros, al ser incluso incomprendido por este mundo, por seguir al crucificado. Jesús cargó con la cruz más pesada y más difícil. No tengamos reparos en tomar nosotros ahora la cruz más ligera y más pequeña para seguirle a Él. Y llegamos a una tercera estación en este camino hasta la cruz. Y aquí en este momento podríamos destacar la desnudez. Es un detalle que quizás se nos pasa por alto, pero creo que tiene un significado muy especial. Ya se ha hablado de ella en el versículo 20, cuando dice que le desnudaron la púrpura, pero ahora de nuevo, esto está implícito en el verso 24, cuando dice que cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. En esta tercera estación vemos la desnudez, la incómoda escena de la desnudez de Jesús en la cruz. El tema de la desnudez es importante a lo largo de la Biblia. En el capítulo anterior, Marcos capítulo 14, habíamos dejado, ¿verdad?, a un joven que cuando quisieron arrestarle por identificarle con Jesús, él iba tapado solo con una manta por la noche y dejó la manta atrás y siguió vergonzosamente corriendo desnudo campo a través. Qué escena, ¿no? Pero si nos remontamos al Edén, hacemos un salto grande, después de la caída, el hombre y la mujer vieron su desnudez y se avergonzaron. Se empieza
de alguna manera a conectar desnudez con vergüenza. Ya no hay pureza en ellos, hay muchas cosas que esconder. Ahora hay vergüenza por haber pecado y sentirse sin esa cobertura de Dios, ¿verdad? Desconectados de Él. Si seguimos leyendo en el libro de Génesis, vemos a Noé en otra escena vergonzosa, que estaba ahí borracho y desnudo en su tienda también. Y si luego lees los profetas, ellos muchas veces hablan en sentido figurado de la desnudez de una nación, cuando quieren hablar de su pecado y del juicio de Dios sobre ella. Ahora hacemos un salto y aquí encontramos a Jesús, expuesto y desnudo ante todos. La práctica de repartirse ahí las ropas de los malhechores, ¿no?, que iban a ser crucificados, era común entre los soldados, era como un pago, un salario por el trabajo que hacían como verdugos. Ellos simplemente están tratando a Jesús como un crucificado más, no estaban haciendo nada especial y enriqueciéndose materialmente con él. Pero pobres, dice J.C. Ryle, pobres podrían haberse enriquecido de él mucho más de lo que imaginaban, si lo hubiesen visto con otros ojos, si lo hubiesen reconocido. Ahora debemos volver a hacernos esta pregunta: ¿por qué se expuso a semejante vergüenza el Señor eternamente vestido de gloria, de majestad? Pues Jesús fue desnudado y avergonzado públicamente, sin que nadie fuese a taparle y a cubrirle, como sí se hizo con Adán en el jardín del Edén, para que nosotros podamos ser cubiertos de nuestra vergüenza y enriquecidos con Él. Un animal inocente fue desnudado en el Edén para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Y eso anticipa cómo Jesús sería desnudado también en su sacrificio para cubrir con su justicia nuestras vergüenzas delante de Dios. Cuando Adán y Eva se vieron desnudos, sabes, ¿no?, rápidamente se fueron a cubrir con hojas de higuera en vez de ir arrepentidos a Dios. Luego Dios les vistió con túnicas de pieles, que se hizo con el sacrificio de un animal. Cristo es el Cordero sacrificado de Dios, que quita el pecado del mundo y que cubre tu vergüenza ante Dios. No trates de cubrirte con hojas de higueras que tú mismo has hecho. No te escondas tras tu religiosidad cristiana o moralidad en tu familia o buen civismo quizá en tu trabajo. Vístete de la justicia de Cristo y serás inmediata y eternamente aceptado por Dios. Y a razón de esto, creyente, ¿qué importa si te desnudan de todo en este mundo? Hemos cantado algo de esto en esta mañana. Si te desnudan del mundo, de tu reputación, de tus placeres, de tus privilegios, de todos tus sueños, metas y planes, si tienes a Cristo. Si tienes a Cristo, has sido enriquecido de verdad. Como Pablo, ten todo por basura en comparación para ganar a Cristo. Que tú puedas decir como él: para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Prefiero ser desnudado 1000 veces de todo en este mundo, si por eso voy a estar vestido de Cristo por la fe para siempre. Prefiero, más que ganar el mundo entero a mis pies, tener a Cristo, que tener todo el mundo y perderlo a Él. Porque teniendo a Cristo, lo tienes todo. Lo tienes todo. Y así damos un paso más y llegamos a una cuarta estación, y es la propia crucifixión. Y para ello vamos a volver a los versículos 25 y hasta el 28. Y nos dice que era la hora tercera cuando le crucificaron. Esto era las 9 de la mañana. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Y crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Como digo, en esta cuarta estación consideramos la crucifixión. La crucifixión no era una forma de ejecución cualquiera. La crucifixión ha sido considerada como la peor forma de muerte. El filósofo romano de la época, Cicerón, la llegó a llamar el castigo más cruel y aterrador que existe. La muerte por crucifixión no era debida a un golpe fatal y definitivo sobre algún órgano humano o vital, un órgano vital, sino que más bien consistía en una agonía larga, podría durar incluso hasta días,
y combinaba dolor por todo el cuerpo, calambres, espasmos, asfixia progresiva, pérdida de sangre, deshidratación. Era una auténtica tortura. Pero más allá de los dolores físicos y mentales horribles, la crucifixión tenía connotaciones más profundas también, sociales y teológicas también. De acuerdo al Antiguo Testamento, es la forma de una muerte maldita, decía la ley de Moisés, Deuteronomio capítulo 21. Era maldita para los judíos porque era la señal de alguien abandonado por Dios. Y era maldita también para los romanos, que la reservaban para los peores criminales. No sé si has pensado en esto alguna vez, pero ¿podría haber sido de otra manera? Si Jesús, ya partimos, lo que enseña la Biblia, debía morir por nuestros pecados, ¿no podría haber muerto de cualquier otra manera por ellos? ¿Por qué no de una enfermedad mortal? ¿O de un infarto fulminante? ¿O un accidente quizá? ¿O simplemente de vejez? Si el caso es morir igual, ¿no? Bueno, en primer lugar, su entrega debía ser voluntaria. Pero en segundo lugar, su muerte debe reflejar toda la maldición posible. Y esa maldición se representa con la muerte de cruz. En la cruz, dice Pablo en Gálatas 3:13, Jesús fue hecho maldición por nosotros. Una maldición que conlleva todo el sufrimiento posible del cuerpo y del alma bajo la ira infinita de Dios. Esa es la definición de infierno. Y es interesante notar aquí el registro de horas, ¿no? Comienza aquí diciendo que fue crucificado a la hora tercera, hemos dicho que era a las 9 de la mañana, siguiendo con el relato, y veremos en el próximo sermón, se nos habla de la hora sexta, que era a las 12 del mediodía, finalmente cuando muere era la hora novena, las 3 de la tarde. Y esa es la división de horas que hacían los judíos para repartir durante el día sus oraciones, sus ofrendas, sus sacrificios. Jesús se está ofreciendo como ese sacrificio que intercede por pecadores, que cubre absolutamente todo, todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. No hay un solo momento en el día ni en la vida que no estés bajo esa cobertura, si has puesto tu fe en Jesús. Era común que los romanos pusiesen un letrero sobre la cabeza de los que iban a ser crucificados. Especificaban las causas, ¿verdad?, por las que serían ejecutados. Y sobre la cabeza de Jesús no sabemos del todo por qué, quizá Pilato quería burlarse así de los judíos, no sabemos, pero providencialmente quisieron poner, y Marcos hace un resumen de lo que había escrito, el rey de los judíos. Claro, esto lo hacía un blasfemo para los judíos, un insurrecto para los romanos. Sin embargo, como digo, providencialmente, al poner ese rótulo de manera inconsciente, nos permiten ver aquí la imagen de un rey subido en su trono, con sus brazos extendidos, venciendo. ¡Qué imagen! Y así lo vemos los creyentes. Pablo dirá en Colosenses capítulo 2 que en la cruz Jesús llevó el acta de los decretos que iban en contra nuestra y los clavó allí. Sobre la cruz de Jesús, como si fuese una pizarra en blanco, tú puedes escribir allí todos tus pecados, uno tras otro, y el que está pagando por ellos es el mismísimo Rey. Como uno de esos camiones, ¿verdad?, contenedores que ves por la calle que recogen la basura y siempre cabe más, la van prensando y cabe más, ¿verdad? Jesús se encuentra ahí, lo digo con toda reverencia, en esta cruz como un gran contenedor de basura, por el que no quieres ni pasar, te tapas la nariz, miras para otro lado, sobre el que arrojamos toda nuestra suciedad. Te pregunto, ¿qué haces diariamente con tus pecados? Con tus desobediencias a los mandamientos de Dios. ¿A dónde los llevas? Si tratas de esconderlos, simplemente de dejar el tiempo pasar, como la basura en casa, va a oler cada vez peor. Esa no es la solución. Solamente hay un lugar donde debes echar tu basura, y es en el contenedor. Y solamente hay un lugar donde debes echar tus pecados, y es en la cruz de Jesús. Ahora, últimamente, los contenedores, aquí por lo menos en Vilasar, algunos de ellos funcionan con un código, si no, no se abren. Bueno, tú debes llevar tus pecados a ese contenedor de Cristo, y el código es la fe. Pon tu fe en Cristo y el contenedor se abre para ti.
Echa todos tus pecados allí. Lleva cada uno de ellos a la cruz. Clávalos allí por la fe y confía en aquel que fue crucificado por ellos. Pero también te recomiendo, quédate el tiempo suficiente allí, a los pies de la cruz, hasta que estés comprendiendo lo que estaba haciendo por ti. Y salgas de esa cruz amándole todavía más. Aquí tenemos al Rey dando su vida por su pueblo. Estamos, como diría Timothy Keller en el título de su libro, verdaderamente ante la cruz del Rey. Fue en esa cruz, seguirá diciendo Pablo, donde el Rey venció todos nuestros enemigos, el pecado que nos acusa, Satanás que nos acosa, y los avergonzó públicamente y triunfó sobre ellos, neutralizando todos sus efectos sobre nosotros. Qué consuelo es para ti, creyente, pensar que la ira de Dios ya no está más sobre ti, sino ahora solamente, en medio de cualquier circunstancia, incluso tras pecar, solamente su favor. Jesús fue crucificado entre ladrones. Él fue contado con los inicuos para que tú fueses contado entre los justos, entre los ángeles, y tuvieses la compañía del cielo para siempre. Él absorbió toda nuestra maldición y ahora estamos solamente bajo bendición, constantemente. Si eso no cambia tu corazón y te lleva a dejar de pecar, no sé qué otra cosa podría hacerlo. Y es eso lo que nos asegura, lo que dice Pablo en Romanos 8:28, que para los que aman a Dios, todas las cosas son para bien, hasta las que no entiendes. Todas las cosas son para bien, solo estamos bajo bendición, no más bajo maldición. Dios no está más contra nuestra, sino que está por nosotros. Y cuando dudes un solo instante de eso, cuando dudes del amor de Dios, de tu paz con Dios, entonces vuelve a mirar al crucificado. Y de la misma manera que la imagen de este Jesús crucificado nos lleve a nosotros también a crucificar todo lo que le llevó a aquella cruz por nosotros. No vivamos más cómodamente en el pecado. Crucifiquemos, como escribe Pablo, la carne y todas las pasiones desordenadas. Presentémonos a Él cada día como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que el poder de la cruz siga actuando en nosotros. Y que podamos decir cada día con el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mi vida ha cambiado. Ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en esta debilidad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y así llegamos al último momento a destacar de este Vía Crucis a la luz de Marcos. Y lo podríamos llamar la blasfemia. Y leemos ahí los versículos finales, verso 29 al 32. Dice que los que pasaban le injuriaban, y la palabra se traduce también como blasfemia, meneando la cabeza, diciendo, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Incluso los que estaban crucificados con él le injuriaban también. Y por otros evangelios sabemos que uno de esos ladrones finalmente vio a Jesús con otros ojos, ¿verdad? Pero esto no se recoge aquí en Marcos. Y la última estación en la que nos detenemos es en el momento en el que injurian a Jesús mientras está colgado, asfixiándose, deshidratándose, moribundo y padeciendo. La imagen es enormemente cruel, la mires por donde lo mires. Blasfemar y provocar a alguien mientras está muriendo. Hasta los peores criminales que han sido ejecutados por la pena capital después de un procedimiento judicial, por lo menos en países occidentales, han tenido un trato digno. Una última comida preferida, unas últimas palabras para despedirse en paz, una asistencia pastoral, religiosa, espiritual, para recibir consuelo, para prepararse ante la muerte. Todo eso está entre esas cosas habituales que se les ofrece para mostrar respeto a la vida y a la dignidad y a los derechos humanos a pesar de la pena capital. Justamente, estos días atrás estaba leyendo y me encontraba con una anécdota de un pastor en el siglo XVII en Inglaterra llamado John Rogers. Él era conocido
por ser un predicador apasionado, y en algún momento iba paseando y se encontró como estaban a punto de ejecutar, ahorcado, a un reo. Y él le miró la cara y podía ver en esa cara verdadero pánico. Y le preguntó, oye tú, ¿cómo te encuentras? Y el reo le miró y le dijo, estoy en agonía solo pensando en la muerte. Entonces John Rogers pidió a los verdugos y a los que estaban aquí si le permitían pasar un tiempo más con él, así que se lo permitieron y bajó y estuvo hablando con él. Trajo consuelo a su corazón, le animó a poner su fe en Cristo, le preparó para la muerte, y no solo para la muerte, sino para la vida eterna. Y se cuenta que cuando ese reo volvió a subir las escaleras para ser colgado, su rostro tenía tanta paz y enfrentó la muerte con tanta entereza que todos quedaron totalmente asombrados en esa plaza. Impresionante. Ahora, no hace falta que nos vayamos hasta el siglo XVII, otras historias similares hay, ¿verdad? Muchos conocéis quizá la experiencia que mi mujer tuvo durante estos días atrás con un usuario al que el Señor le permitió providencialmente acompañarle hasta los momentos finales de la muerte. Un hombre que había vivido una vida totalmente caótica, violenta, había hecho daño a tantas personas. Y el Señor la puso en ese momento para acompañarle hasta el momento de dormirse al final y poder acompañarle en esos pasos de fe en Cristo y poder afrontar ese momento de la muerte con paz y con esperanza. El Señor sabe. Ahora cuento esta anécdota, porque si de verdad aquellos hombres creían que Jesús era tan malo, ¿por qué no aprovechaban el momento para animarle a arrepentirse y volverse a Dios? No olvidemos que ahí estaban los sacerdotes, los escribas, los pastores espirituales del pueblo. ¿Por qué no hacen algo mejor de lo que hacían? Pero ellos preferían recrearse con el sufrimiento de Jesús mientras moría. Ninguna compasión, ninguna consideración humana para Jesús. Estos hombres le decían, el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. ¿Y no es interesante esto? El mundo solo valora a Jesús fuera de la cruz. Si no está en la cruz, entonces es un buen maestro. El cristiano le adora en la cruz. La cruz siempre es el gran escándalo de la fe cristiana. Si lo crucifican, queremos que se baje, por lo menos, ¿no? Porque nos obliga a hacer otra lectura de Jesús. Era un buen hombre, pero ¿por qué acabó crucificado entonces? Bueno, entonces fue un malhechor. Ya, pero eso no parece que se ajusta a la realidad, ¿no? O un incomprendido, un mártir, pero de ninguna manera un salvador. ¿Qué diría eso de nosotros, verdad? Estamos más perdidos de lo que nos imaginamos. Es un golpe demasiado fuerte para nuestro orgullo. Pero eso es exactamente lo que era. Un Salvador. Un Salvador que debía ser crucificado por nosotros. El cristiano adora a Jesús por esa cruz, por permanecer en ella. Pablo dirá que él no tiene nada de lo que gloriarse en la vida, sino de la cruz de Cristo. Aquellos decían, desciende de la cruz para que veamos y creamos. Y es todo lo contrario. Un Jesús fuera de la cruz no salva a nadie, no es digno de adoración. Sin embargo, Él se quedó en la cruz voluntariamente para que veamos y creamos. Él no se salvó a sí mismo para salvar a su pueblo. Él fue el templo de Dios derribado y reconstruido al tercer día para que tú y yo podamos por la fe ser piedras vivas, parte de su edificio también. Sin duda, como se ha dicho, lo que mantuvo a Jesús en la cruz no fue su impotencia, fue su poder. No fueron los clavos, fue su amor. Adórale cada día por la cruz. Si otros lo insultan, tú le alabas. Si otros lo quieren silenciar o mirar para otro lado, tú lo pones en el centro de la mesa, en el centro de la conversación. Gloríate cada día, no en tus logros, sino en los suyos. Y como digo, si otros le injurian, tú glorifícale y proclama a Cristo y a este crucificado, aunque sea locura y tropiezo para muchos. Para nosotros es sabiduría de Dios y poder de Dios para salvación a todos los que creen. Concluyendo, si hemos llegado hasta aquí y quizá te sientes ahora un poquito cansado y a lo mejor es culpa del predicador también, lo reconozco.
Pero imagina por un momento cómo llegó Jesús a esta última estación y lo que sufrió. Al considerar cada estación de esta Vía Crucis, dice J.C. Ryle, no olvidemos que nosotros y nuestros pecados fueron la causa de todos esos sufrimientos. ¿Fue él escarnecido y ridiculizado? Lo hizo para que nosotros tuviésemos gloria, honra y vida eterna. ¿Cargó durante el camino el peso de la cruz hasta el Calvario? Lo hizo para que nosotros caminásemos al cielo con el alivio de su perdón. ¿Fue desnudado y avergonzado? Lo hizo para que nosotros fuésemos vestidos de su perfecta justicia y no tener que retroceder un día ante el tribunal de Dios avergonzados. Fue crucificado como un maldito y contado como injusto. Lo hizo para que nosotros fuésemos contados entre los justos y recibiésemos la bendición de ser hechos hijos amados de Dios. Agonizó entre blasfemias y aguantó hasta la muerte. Lo hizo para que tuviésemos consuelo hasta la mismísima hora final de nuestras vidas, seguros en todo momento de su amor y de su salvación. Admiremos a nuestro Salvador padeciendo por nosotros. Sea toda nuestra devoción para Él. Caminemos junto a Él como ese Simón de Cirene, cargando nuestra cruz ahora por seguirle, crucificados juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también levantados. Palabra fiel es esta, dice el apóstol Pablo. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. Amén. Oremos. Padre Santo, no tenemos palabras para poder describir, ni comprender, ni enfrentarnos a este camino hacia el Calvario, que Jesús, nuestro Salvador y el sustituto de todo tu pueblo, recorrió por cada uno de nosotros. Te pedimos que abras nuestros corazones, que abras nuestros ojos, que podamos admirar la grandeza y el sufrimiento que conllevó ese camino para nuestro Señor. Y que eso nos lleve a una devoción más grande, más sincera, más comprometida con Él, identificándonos con Él, identificándonos con su cruz también, tomando nuestra cruz cada día y siguiéndole en medio de las pruebas, dificultades y todo lo que tenemos que enfrentar en este mundo por amor a Él, para glorificarle a Él, para reivindicar por medio de nuestras vidas y de nuestra fe que Jesucristo es nuestro Señor y para que muchos más vengan a reconocerle como su Rey. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a eso. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, Iglesia. Pues vamos a responder a esta palabra. Yo os invito a que nos pongamos de pie mientras el grupo de alabanza se prepara y cantaremos juntos No valgo por mi posesión.